Hey, ¿qué onda? Los invito a ver mi video acerca de la teoría que tengo, la teoría de la conciencia progresiva. Pienso que de cierta manera podemos percibir la conciencia en el mundo microscópico, desde una célula, con la comunicación que esto infiere, y también el mundo macroscópico, la comunicación que hay entre individuos de la misma especie. Inclusive se ha encontrado que los perros pueden soñar, tendrán a cierto nivel de conciencia porque también muestran emociones. ¿Será que todos los seres vivos que se comunican tienen cierto grado de conciencia? Desde los más pequeños, como las células o las bacterias, hasta las poblaciones de diferentes especies que habitamos en un ecosistema. Me gustaría saber tu opinión. Oigan, por cierto, les quería compartir una idea muy interesante que de hecho viene publicada en mi libro Mente, está disponible en Amazon. Y este es acerca de la conciencia que pues todavía no se ha establecido un parámetro o una definición per se, una definición de la conciencia, pero pues bueno, son algunas ideas que pienso que son interesantes, que sería interesante analizarlas y me gustaría escuchar también tu punto de vista. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Qué es la conciencia? ¿Se puede medir? ¿Hay conciencias superiores a nosotros que no son perceptibles a simple vista? ¿Será que la conciencia o experiencia se actualizan en una especie de nube cuando dormimos? Piensa en esto, somos una masa en tercera dimensión de carne y hueso, conjunto de seres vivos que percibimos los estímulos provenientes del medio externo. Para responder a esos estímulos pienso que la conciencia radica en el poder de decidir cuál será la respuesta, teniendo en consideración las diferentes opciones y la manera en que cada una impactará en el rumbo de nuestra vida. Interactuamos entre sí, coexistiendo. El ambiente influye en nosotros y nosotros influimos en el ambiente. La adaptación constante, que es una capacidad que todos los seres vivos tenemos para sobrevivir. Con la relación a los estímulos del ambiente, todo cuenta. ¿Con qué alimentas tu cuerpo y tu mente? La libertad comienza con decidir de qué manera nutres tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Jacobo Greenberg y culturas orientales hablaban de que todos los seres humanos tenemos cierta conexión. ¿De qué manera podemos medir u observar esta conexión? La conciencia del yo interactuando con el medio como una manera de experimentarse a sí mismo. Se ha demostrado que algunos animales como los primates pueden percibir el yo, muestran cierto grado de conciencia al pasar la prueba del espejo, en donde se reconocen a ellos mismos. Saben que son ellos los que experimentan el entorno. Estaba leyendo un libro de la conciencia por National Geographic, que los seres vivos considerados como un nivel de conciencia se comunican con otros por medio de danzas, como las abejas, para avisar la calidad del polen y la distancia. Al ser animales gregarios que dependen completamente de la vida social para sobrevivir, recordé una frase de Marco Aurelio: lo que es bueno para la colmena es bueno también para la abeja. ¿Qué hay de libre albedrío? ¿Se aplica también para todos los seres vivos? ¿Somos libres de decidir o solo es una ilusión? ¿El destino existe? Pienso al ver y estudiar el cuerpo humano que la biología me parece muy interesante, la manera tan perfecta en cómo opera nuestro cuerpo y cómo se comunican nuestras células. ¿Las células tendrán conciencia? ¿Será que las células son conscientes de sí mismas? ¿Las células tendrán libre albedrío? ¿Tendrán la capacidad de usar los estímulos externos para cambiarse a sí mismas y transmitir ese cambio a otras? Se sabe que las células se comunican con otras a través de sustancias químicas como las hormonas, que actúan como mensajeros químicos que se producen en las glándulas para llegar a un objetivo, que son las células diana, para que cambien de estructura o de función. Las células también pueden cambiar de sí mismas liberando mensajeros hacia ellas. De esta forma de comunicación se le conoce como comunicación autócrina. La parácrina, que actúa con las células que están cerca de ella, y la yuxtácrina, que depende del contacto directo con otras células. Las células podrán seleccionar el tipo de respuesta que van a emitir frente a un estímulo. ¿Cómo todas las células contribuyen a un beneficio mayor? El mantenimiento del equilibrio de todas las reacciones químicas, conocida como metabolismo, para el cumplimiento de las funciones como respirar, nutrirnos, reproducirnos, y a su vez guarda la información por medio de la genética y transmitirlo a otro ser vivo. Cuán maravillosa es la vida, que inclusive nos adaptamos a los estímulos que recibimos, y ahí radica la importancia de los hábitos que realizamos diariamente, y todo responde a propósitos mayores. ¿Será que el hipotiroidismo, las células experimentan un cierto grado de adormecimiento?
¿De qué manera se podría despertar a las células? ¿Funcionaría algún tipo de radiofrecuencia y o sustancias químicas para despertarlas? La glándula pituitaria es la responsable de la actividad excitatoria e inhibitoria de los factores de producción de hormonas, entre ellas las hormonas tiroideas. La TSH es la hormona estimulante para la producción de hormonas tiroideas. Controla en proporción inversa. El yodo es la materia prima para la elaboración de estas hormonas. Al reconocer las bajas cantidades de las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4, en sangre, se incrementa la producción de TSH para mandar las señales a la tiroides que fabrique más hormonas tiroideas, relacionadas al metabolismo. A esto se le conoce como una retroalimentación negativa. La TSH incrementa sus valores para estimular la glándula tiroides cuando se percibe en poca cantidad de hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. Entonces ven que hay poca proporción, incrementa la TSH y esto se le conoce como retroalimentación negativa. No solamente se aplica para las hormonas tiroideas, sino que también se aplica en la testosterona. La testosterona también está regulada por retroalimentación negativa. Cuando se perciben altas cantidades de testosterona en sangre, usualmente de manera externa por el uso de esteroides, disminuye la actividad de la gonadotropina coriónica, encargada de producir la testosterona en las células Leydig, que se encuentran en los testículos. Al percibir estas bajas cantidades de testosterona en sangre, aumentan las cantidades de gonadotropina para estimular la producción de testosterona. Imaginemos que estamos en una fábrica de zapatos, que la glándula pituitaria es el supervisor y las hormonas son los zapatos. Se tiene que producir cierto número de zapatos por día. El supervisor se da cuenta de que no hay suficientes zapatos y manda las señales de que se pongan a trabajar a un ritmo más acelerado. Si por el contrario hay una sobreproducción de zapatos, el supervisor manda las señales de que baje el ritmo de trabajo. Así es como funciona la retroalimentación negativa. Por otro lado, también las neuronas se comunican unas a otras a través de las dendritas y los axones. Las dendritas reciben la información, mientras que los axones envían los impulsos sinápticos, que es el potencial de acción, a través de neurotransmisores químicos y electricidad, energía. La toma de decisiones consciente es cuando recibimos un estímulo, pero tomamos ese tiempo para analizar una situación, tomar en consideración las diferentes respuestas que podemos emitir y decidir de qué manera vamos a responder a ese estímulo o evento externo. ¿Cuál será la implicación a corto, mediano y largo plazo para seleccionar mejor mi respuesta? Los seres humanos recibimos información y tenemos la libertad, el libre albedrío, de aceptar el cambio y tomar acciones concretas para cambiarnos a nosotros mismos. Tenemos el poder de elegir nuestras propias creencias, nuestros propios pensamientos, vivir en el presente. Tomar las lecciones, nosotros nos forjamos a nosotros mismos en nuestro camino, que es personal. Nos encontramos con el todo que siempre está cambiando. El mindfulness se centra en la conciencia plena del momento presente, cuidando de captar los detalles que recibimos a través de los sentidos. Pienso que somos uno con el universo. Dios, la conciencia infinita, siempre se está experimentando a través de nosotros. Cada vez que compartimos algo con alguien, se está compartiendo el proceso de aprendizaje en la Tierra, que tiene que ver con nuestra experiencia personal que cada uno percibe. El hilo conductor de la conciencia es la comunicación. En el ser humano, el arte, el lenguaje, las vivencias, entender que solamente son hechos, observo y siento la experiencia de la vida. Hay algo que también me llama mucho la atención y tiene que ver con la creatividad. Albert Einstein tocaba el violín, le gustaba interpretar música de Mozart. ¿El estímulo musical mejorará las actividades creativas en el ser humano? ¿Será que las actividades creativas nos vinculan con la gran conciencia universal? ¿Qué porcentaje tiene la creatividad sobre los demás procesos cognitivos? ¿Qué probabilidad tenemos de descubrir algo que pueda cambiar nuestra manera de ver el mundo? Hay muchos descubrimientos que emergieron con ayuda de la creatividad, de pensar fuera de lo establecido o de errores. ¿Cómo funciona eso? Pienso que es importante buscar herramientas que nos ayuden a ejercitar nuestros procesos creativos. Observé un gel antibacterial, tiene una efectividad del 99.9%, pero ¿qué hay del 0.1%? Es más grande que la probabilidad de estar en este mundo con estas características que nos hacen seres individuales. Nuestra secuencia específica de genes no se repetirá jamás. ¿Qué probabilidad hay de que estemos con vida y que tengamos estas características que nos hacen únicos e irrepetibles? Hay varios factores clave
Nuestros papás tuvieron que coincidir en el lugar y el momento adecuado para conocerse. Se tuvieron que gustar para pasar a la concepción. Ahora bien, si tomamos en ejemplo un número de referencia, solamente como estimación, de 1 millón de espermatozoides, y que solamente un espermatozoide llega al óvulo para la fecundación, quiere decir que tenemos una probabilidad en 1 millón de ser quienes somos. También las características que tiene la Tierra para albergar la vida. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en esto? Pienso que hay muchas cosas que normalmente hay una probabilidad 99.9%, pero que hay de ese 0.1%. Y si en realidad la creatividad nos vincula con algo más grande que nosotros. Y esto hago referencia porque al ver la película de Soul, el protagonista empezaba a tocar el piano y él sabía que lo que le llamaba la atención era hacer música. La música es una estimulación de los procesos creativos y entraba en un estado de flujo que Daniel Goleman lo describía como un estado de una concentración total, de estar atento al momento presente y a la actividad que se realiza. ¿Qué onda con esto? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar una retroalimentación y ver qué es lo que piensan para compartir ideas. Nos vemos en el siguiente video. Chao.